Bien, señores, anunciamos desde hace un momentito que está con nosotros Luis Pin Montaz. Él es el presidente, fundador, incluso secretario general del Partido Comunista de la República Dominicana. Usted, el famoso Paco Oredo, que inició junto con otros movimientos juveniles, estudiantiles, la discusión de los temas ideológicos cuando aquí todavía estábamos en pañales, que contribuyó muchísimo a las ideas, aunque eso siempre, como ustedes saben, termina en esas reyertas estudiantiles terribles. Pero el Paco Oredo ha sobrevivido y pinta bien, aquí lo vemos con nosotros. Y lo hemos solicitado este lunes, como estamos haciendo cada lunes, para tratar de poner en claro lo que son nuestros orígenes, nuestra organización, nuestra vocación para vivir en sociedad moderna e incorporarnos al desarrollo económico, social, cultural. Entonces, Pin ha hecho mucho esfuerzo por determinar el origen de la nacionalidad dominicana, lo mismo que de su estado, y por eso le hemos solicitado, buenos días, Pin, que esté con nosotros. Y lo dejo en manos de los compañeros. Lo primero que hay que decir que es un acontecimiento el que por nuestra vía se reanude la comparecencia en televisión de Pin Montaz. Debe tener muchos años que no participaba de este tipo de programa, de manera que a nosotros nos agrada mucho que nos haya escogido a nosotros. Y entonces también nos puede aportar en el plano teórico, académico, teórico y político, algo que se comienza a señalar, lo terrible para nosotros, el embajador dominicano en Puerto Príncipe. El embajador dominicano en Puerto Príncipe ha establecido que Haití tiene mayores condiciones históricas que nosotros en términos de principio como la nacionalidad, y que además en una comparecencia que tuvo ante una actividad en Puerto Príncipe relativa a la diáspora africana, era donde él estaba. Dijo que la República Dominicana, los dominicanos somos racistas patológicos, esa expresión es textual de él. Y además dijo que la figura de Toussaint Louverture es más relevante que cualquier otra. No mencionó la de Duarte, obviamente, y nos calificó además como la cuna del esclavismo en América Latina. Por tanto, es importante establecer qué somos nosotros en términos históricos como nación versus Haití como nación. No los dominicanos contra los haitianos, sino expresiones históricas, conceptos históricos de esos elementos. Bueno, le doy las gracias al conjunto de compañeros, ¿verdad?, que están aquí presentes y que me han brindado esta oportunidad. Así como saludo al pueblo dominicano, a la nación dominicana, en estos momentos cruciales de su historia. La cuestión es que hay que preguntarse, ¿tenemos derechos acumulados a favor de constituir un Estado nacional libre e independiente? Cuando yo me hago esta pregunta, tengo que responderla obligatoriamente desde el punto de vista doctrinario, al que yo no renuncio y al que estoy consagrado desde el año 1964, que es la doctrina socialista, marxista, leninista. En este sentido, difícilmente se puede encontrar una explicación al problema y a la justificación de la nación dominicana fuera del contexto del marxismo. Duélale a quien le duela, moléstele a quien le moleste. Y a pesar de que se proclama el fin de las ideologías, el fin de la historia, todo eso se ha ido disolviendo, se ha ido diluyendo, y de nuevo estamos en el meollo del asunto. Por ejemplo, se plantea el derecho a la existencia del Estado dominicano, de la nación dominicana. La posición del embajador dominicano en Haití no solamente llega hasta ese punto, sino que culmina reclamando, que es lo que más lo identifica con la causa haitiana,
que debido al prejuicio racial dominicano y al autoengaño de que no nos damos cuenta que somos racistas, se hace imposible en República Dominicana crear un movimiento segregacionista negro que reivindique la africanidad. O sea, de hecho, el embajador dominicano en Haití está planteando la división, que es un absurdo de la sociedad dominicana, entre blancos y negros. Esa es la culminación de su conferencia, que yo precisamente traigo un resumen publicado en Acento Con al respecto. El dominicano no quiere que seamos negros, y eso dificulta congregar un sentimiento que haga posible desarrollar un movimiento a favor del o en contra del racismo, y nos aceptemos como racistas. Eso es insólito. Eso es insólito. Esos son de los factores que contribuyen a la confusión reinante. Como por ejemplo, hay fuerzas aliadas del gobierno y hay fuerzas coincidentes con el Estado Dominicano que por tanto tienen que coincidir forzosamente con el gobierno dominicano, en tanto y en cuanto el gobierno dominicano es el representante oficial del Estado Dominicano, de la nación dominicana, aunque nos guste o no nos guste. El gobierno de Danilo Medina y del PLD es el representante del Estado Dominicano y de la nación dominicana. Y por tanto, si hablamos de la nación dominicana, tenemos que tratar de hacer confluir nuestra comprensión de ese problema a favor de la nacionalidad, a favor del Estado, de la nación dominicana, del Estado Nacional Dominicano, coadyuvando que el gobierno asuma su responsabilidad en esa tarea. Por eso yo digo precisamente que habemos fuerza coincidente con el gobierno, con el Estado, y hay fuerza aliada del gobierno y del Estado, que no es lo mismo ni es igual. Yo creo que todos aquí tenemos suficiente experiencia política para darnos cuenta de lo que yo estoy planteando. ¿Qué resulta? ¿Cuál es el origen real de la cuestión? Se ha hecho una confusión muy grande en cuanto a que se dice que Haití representa lo más puro y lo más ideal de la lucha por la constitución de los estados nacionales. Porque se supone que el movimiento de independencia en América Latina y el Caribe es un movimiento de constitución de estados nacionales independientes. No obstante, se da el caso de que en Haití no se constituye un estado nacional, sino un estado racial. Y todo el mundo admite que la revolución de la independencia haitiana no fue una independencia nacional, fue de la raza negra, racial. Y es el caso sui generis único de una guerra racial en América Latina. Porque no se puede considerar el exterminio de los indígenas por parte del colonialismo español y de la Iglesia Católica de los indígenas como una guerra racial. Es un exterminio, es una racia, es un genocidio. Pero estamos hablando de una confrontación por un objetivo. ¿Qué se constituye en Haití? ¿Se constituye una nación? No. Y eso lo admite extrañamente Silié, de que Haití constituyó primero el Estado antes que la nación. Lo que él nos dice cuándo Haití constituye nación, porque desgraciadamente, y yo lo lamento como marxista, que Haití no haya logrado ser nación, ni lo es hoy en día. ¿Por qué no es nación? Sigue siendo un Estado, pero un Estado tribal. Porque Haití tiene
como medio de comunicación de idioma el creol. Pero ¿cuántos creoles hay? Hay tanto como tribus componen Haití. Hay de 19 a 21 tribus. Y son 19 o 21 creol que hay. Hasta el punto de que, por ejemplo, en hospitales dominicanos, que hay médicos residentes, o sea, haitianos especializándose, y que trabajan a la par con los dominicanos, enseñados por los dominicanos, llegan haitianos heridos o parturientas, y los médicos dominicanos le dicen, mira, como tú estás aquí, ayúdanos a interpretar lo que él está diciendo, lo que él se siente y cosas. Y los médicos haitianos residentes comienzan a hablar y dicen, doctora o doctor, yo no entiendo lo que él me dice porque yo no entiendo ese dialecto. Que no hay ni siquiera una unidad de lengua. ¿Qué resulta? Sí. Pero yo digo, ¿qué resulta? ¿Por qué es que Haití es un estado tribal, no un estado nacional? Porque lo que constituye la base final para constituir lo que se llama nación es el idioma. El idioma. Una nación puede estar constituida por todo este abigarramiento racial. Pero ¿qué unifica? Como lo es República Dominicana. Sin embargo, ¿qué unifica a los dominicanos? El idioma. El idioma. Y eso yo quiero precisamente fortalecerlo en un trabajo histórico de Lenin que se refiere sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación. Recoge la discusión en la Segunda Internacional, no contra Cauqui, sino contra Rosa Luxemburgo. ¿Por qué yo subrayo que es contra Rosa Luxemburgo? Porque esta señora, que fue una revolucionaria polaca, residente en Alemania y que murió junto a Lienech, a Carlos Lienech, muerto por la reacción durante el año 1918, tenía una enorme confusión respecto al problema de la autodeterminación y al problema de la defensa de la patria. Sí, respecto al problema de defensa de la patria, que se ha creado un fetiche de que los comunistas no podemos defender la patria, de que los comunistas no tenemos patria, que la clase obrera no tiene patria. Y eso también es un fetiche. Eso es falso. Eso se refiere solamente para los países capitalistas desarrollados. Pero en los países en vía de desarrollo, en vía de formación, necesariamente la clase trabajadora se forma como una clase nacional primero. Necesariamente, ¿en qué país no se ha formado como una clase nacional primero? Y eso lo contempla Marx y Engels, lo contemplan en el Manifiesto Comunista. Ahora se ha hecho tabla rasa y dije, no, los comunistas no tienen patria. Como si los obreros dominicanos fueran igual que los obreros alemanes. Así es. ¿Cómo? Como si los obreros dominicanos fueran igual exacto, o los franceses o los ingleses. Sí. Y, o sea, son absurdos. Entonces, ¿qué resulta? A nosotros es una acusa de dogmáticos. A nosotros es una acusa de sectarios. Porque se ha confundido defender una posición en base a una doctrina con el dogmatismo. No, si nosotros fuéramos dogmáticos, nosotros no estuviésemos defendiendo ahora mismo el derecho de la nación dominicana, del Estado dominicano a la existencia, frente a la ofensiva internacional. Es evidente que por más razones lógicas, razonables, científicas, históricas, económicas que presente el Estado dominicano, el concierto internacional y hasta de América Latina e incluso los que deberían ser más aliados de República Dominicana en este momento, como es el caso de Venezuela y Cuba, van a ser oídos sordos. Porque ellos tienen un compromiso. Cuba, todo el mundo sabe, que ha cogido la teoría de Rosa Luxemburgo y es que la difunde, y es quien difunde todos los textos absurdos de Rosa Luxemburgo. Y desgraciadamente las formaciones políticas de izquierda que se han vinculado dependientemente a los cubanos, arrastran ese fardo. Y yo digo que el caso de Silié es uno de esos, con la teoría esa de la identidad cultural
nacional dominico-haitiana, que es un absurdo, y lo voy a demostrar. Es un absurdo eso. Esa fue una concepción a la que Fidel se agarró para estar al compás de León y Brenner y su teoría de la dictadura internacional y la soberanía limitada. Un periodo muy crítico. Entonces, yo señalo lo siguiente, mira. Estoy citando a Lenin. Sí, voy a citar a Lenin. En todo el mundo, la época del triunfo definitivo del capitalismo sobre el feudalismo estuvo ligada a movimientos nacionales. La base económica de estos movimientos estriba en que, para la victoria completa de la producción mercantil, es necesario que la burguesía conquiste el mercado interior. Es necesario que territorios con población de un solo idioma adquieran cohesión estatal, quedando eliminados cuantos obstáculos se opongan al desarrollo de ese idioma y a su consolidación en la literatura y la cultura de esa nación. Por eso, todo movimiento nacional tiende a la formación de estados nacionales que son los que mejor responden a estas exigencias del capitalismo moderno y se ha de entender por autodeterminación de las naciones su separación estatal de las colectividades nacionales extrañas, la formación de un Estado nacional independiente. Yo creo que más claro de ahí. Ni el agua. Ni el agua. ¿Qué es lo que ha pasado? Veamos, por ejemplo, en Haití, en el año, extrañamente nunca han explicado cuáles son las controversias, las contradicciones que determinan la muerte de Toussaint, vamos a decir, a manos de los franceses en Francia. No se ha querido esclarecer. ¿Qué es lo que resulta? ¿Qué es lo que resulta de este fenómeno? Esto es un hecho importantísimo. Toussaint, antes de haber estado al servicio de las tropas coloniales francesas en Haití, estuvo al servicio de las fuerzas militares españolas. Y es tras su regreso de Francia, después del Acuerdo de Basilea, en el año 1795, que él con los militares españoles opta por llegar a Haití primero, antes de llegar aquí. Pero al llegar a Haití, él se pasa al ejército colonial francés y facilita el fusilamiento de todos los militares españoles que le acompañan. Es un hecho de lealtad, ocurra donde ocurra y en el momento que ocurra. Y traición. ¿Qué resulta? Toussaint es quien se atribuye el derecho de realizar el Acuerdo de Basilea. ¿Qué le pasa? Un acuerdo colonial entre España y Francia. Sobre todo porque ya España está en manos de los Borbones, porque así lo había determinado un papa en el año 1700. Los Borbones, que es una dinastía francesa, es quien pasa a gobernar España, y hasta el día de hoy la monarquía española son los Borbones. Por tanto, es un acuerdo entre familias, pero colonial. Mediante ese acuerdo, la parte oriental de la isla pasa a manos de los franceses. Pero ¿qué resulta? Aquí, en esta parte oriental de la isla, existía un movimiento que se decía colonia española, pero muy resistente a España, que estaba compuesta por su gran mayoría, como lo admite el mismo Sillier. ¿Por quiénes? Por blancos criollos, o sea, españoles, por mulatos libres, por negro libre y una cantidad específica, vamos a decir, que oscilaba de un 15 a un 20% de esclavos negros. Pero esos esclavos eran esclavos aquí como eran en la parte de Haití. No,
No. Aquí se sentaban en la mesa. O sea, Sí. tenían Sí. caminaban libremente, hasta Sí. tenían negocio. Y compartían alimentos. Y compartían. Entiéndase eso, que esos hechos ocurren no fortuitamente, no por casualidad. La cuestión de por qué se da la unidad entre esos esclavos, esos mulatos y los criollos españoles, no es casualidad, es que eran más afines entre sí que los españoles criollos con España, porque España lo único que hacía era que le quitaba tributos, pero no le aportaba nada como país, como centro colonial, como metrópoli. Entonces, ¿qué resulta? Lo mismo, lo que no tocan los historiadores como Rubén Silier, Franklin Franco, Hugo Tolentino, es que los mismos gobernantes franceses que prácticamente era la burguesía conservadora que después de la muerte de Robespierre estaba gobernando a Francia, y el acuerdo de Basilea fue después de la muerte de Robespierre, porque Robespierre promulgó la ley o emitió la ley de que Francia renunciaba a la esclavitud hasta en su colonia, aunque la perdiera, y 3 meses después fue guillotinado, 3 meses después, pasando la derecha a ser prácticamente de nuevo el poder de Francia. Y ellos tenían la proclamación de la abolición de la esclavitud en la colonia como letra muerta. Y hay constancia de que al gobernador español en esta parte de la isla, de apellido García, desde Francia le mandaban comunicaciones diciendo que no aplique el acuerdo de Basilea hasta segunda orden, porque de esta parte había la resistencia a los haitianos y a los franceses a través de los haitianos. Y los mismos franceses les decían, nosotros no queremos dominar esa parte de la isla a través de fuerzas militares haitianas. Por eso nunca se produjo, nunca se aplicó. No la se Acuerdo de Basilea de este lado. No, se aplicó cuando vino Toussaint. Digo, Pero Sí, con no, las él armas. vino, él vino, Con las él armas. vino, eso no se puede omitir. Con las Pedro. armas. Él vino y en un mes Sí. dominó la parte oriental. ¿Y qué hizo? Dio los decretos de abolición, los siguientes Fue las decretos: armas, como tú abolición Sí. de la esclavitud, Sí. ¿verdad? Prohibido el minifundio, prohibido el sembrar frutos menores En Conuquito. en Conuco. Hay que preguntarse, bueno, ¿y esos Sí. libertos qué iban a hacer? Rubén Silier lo dice muy claro. Rubén Silier dice que la virtud de eso es que las mujeres esclavas en ese momento salieron a la calle a vender y a comprar. O sea, reproducen el cuadro que nosotros deploramos de las haitianas en República Dominicana en la actualidad. Ustedes saben, yo no tengo que tocar peyorativamente lo que significa que las mujeres salgan a vender a la calle. Todo el mundo sabe que esa es una forma de prostitución encubierta. Así. No nos engañemos, no seamos hipócritas, esa es la realidad. ¿Qué resulta? En la Constitución española estaba vigente, así como estaba vigente la cuestión de la abolición de la esclavitud de palabra, porque los que estaban dominando ya Francia eran el grupo de la burguesía comercial, que era lo que tenían las grandes plantaciones de esclavos en la colonia. No eran los jacobinos, que era un grupo de pequeños burgueses. No, era la gran burguesía comercial, colonialista. Y por tanto, no iba a aplicar un decreto contra sí misma. Ahora, sí había en Francia una situación real. Y es que con el ascenso de Napoleón al poder en Francia,
él apresó y llevó para Francia a Pío VI. Y próximo al año 1800 lo guillotinó. Y al mismo tiempo que tenía al Papa no coronado, Pío VII, preso en la misma cárcel, en la misma ergátula que había tenido a Pío VI. Y Pío VI, él es que lo corona como papa y él es que corona a Napoleón como emperador, Pío VII. Y por eso estuvo preso hasta el año 1814. Observen eso, o sea, ¿qué resulta? Había una controversia irreconciliable entre la Iglesia Católica y el Imperio Napoleónico. Eso se resuelve dándole vigencia al artículo de la Constitución francesa que determina que Francia es un estado aconfesional, aunque tenía un concordato, cuyos obispos los nombraba Napoleón en Francia. Que resulta, el señor Toussaint Louverture, al entrar al país y decretar abolición de la esclavitud, imperio del latifundio para sembrar los frutos que necesitarán la metrópoli y demás, proclamó que la religión oficial de las dos partes de la isla era la religión católica, o sea, la Iglesia Católica. Y ahí chocaba con la Constitución francesa en un punto álgido, porque Napoleón tenía preso, secuestrado al Papa Pío VII, con amenaza inminente de guillotinarlo también. Y todo el mundo sabe que a Napoleón no le temblaba el pulso para eso. O sea, eso es lo que determina. Es una cuestión objetiva, histórica, yo no estoy inventando. La cuestión de que Napoleón guillotinó a Pío VI, ustedes lo pueden encontrar en un autor, Álvaro Baeza, que es jesuita, la increíble historia del Vaticano, y él se proclama adepto incondicional de la Iglesia Católica. Dice, pero que es verdad, que el único papa que han guillotinado es a Pío VI y lo guillotinó Napoleón. Yo no estoy inventando, Claro que no. ni estoy especulando, yo estoy dando datos reales. Por tanto, cuando este señor proclama eso, y además se proclama gobernador vitalicio con derecho a nombrar su sucesor de ambas partes de la isla, evidentemente que está desafiando a Napoleón, pero de manera taimada, que como ustedes saben es un rasgo característico de la idiosincrasia haitiana. Viene desde lejos. Y a consecuencia de esto, es que entran en función, bullen los conflictos de Napoleón con Toussaint. Aparte de eso, de que Toussaint al retirarse cometió la atrocidad de que llevó a cabo en La Vega, en Moca y en Santiago, donde encerró conjunto de blancos, mulatos y negros. Y los incendiaba. En catedrales y la incendiaba. Como la matanza de Moca, por ejemplo, esa matanza de Moca. Fue terrible. Sí. O sea, no, yo no estoy... Sí. Napoleón no se iba a echar esa canana encima. O sea, entiendan, porque realmente él tenía que poner eso como atrocidades de este señor, ¿verdad? Que se había declarado, de hecho, gobernador vitalicio, que es una forma de emperadores. Y por eso, recuérdense que se dice que hay una famosa carta en donde Toussaint le dice, accede a negociar con Napoleón desde el primero de los negros al primero de los blancos, que era Napoleón. Y Napoleón, sí, está bien, vamos a negociar, ven. Y lo manda a coger preso y lo lleva. Y ahí muere. Sí. Muere, eso se produce en el 1802 y él muere en el 1800, próximo al 1803. Bien, está clarísimo que Louverture viene y trata de imponer entonces aquí un régimen, un ambiente selvático, porque al estilo de africano antiguo, puramente racial, pero
Una de las cosas que a nosotros nos interesaría, porque se nos está agotando el tiempo, aprovechar de ti, es que tú nos establezcas, rápidamente, los orígenes de nuestra nacionalidad. Exacto. ¿En qué momento es que están ahí? ¿Y en qué momento consolidan? Sí, ¿en qué están ahí? Mira, es que precisamente hasta Moreno García, en un escrito que muy manipulado que presenta el viernes o el sábado en el periódico Hoy, admite que los pujos de la nacionalidad dominicana datan desde el siglo XVI. Exacto. Él lo admite. Ellos lo admiten. En los haitianos tú no encuentras pujos nacionales. Ahí es que voy, precisamente. ¿Qué resulta? Cuando Dessalines se levanta y proclama la independencia en el 1804, es a través de establecer el racismo general y mata todo cuanto sea blanco, todo cuanto sea mulato. ¿Eso es un Estado nacional? No. ¿Crea un mercado interno? No. ¿Qué es lo que yo quiero establecer cuando hago el relato de Toussaint aquí? ¿Y por qué es la demencial teoría de Toussaint como el verdadero libertador de esclavos y el que elimina la esclavitud? Señor, porque eso es un salto al vacío. Los esclavos como tales no son portadores de ningún sistema nuevo económico social. ¿Entiendes? No tenían organización mental, orgánica. No hay, porque para poder, por ejemplo, engendrar un Estado. Sí. Marx sustenta que el proletariado es la clase que va a ser el sepulturero del capitalismo, porque es portadora del socialismo, ¿verdad? La burguesía sepultó el feudalismo, pero es portadora del capitalismo. Pero los esclavos no portan ningún sistema económico social. Y ese fue el gran disparate de Toussaint. Ahora, ¿qué resulta? Exactamente cuando Dessalines derrota al gobernador militar que había quedado en Haití después de muerto Leclerc, porque era el cuñado de Napoleón, el que era gobernador de esta parte no era el mismo de aquella parte, era Ferrán, y ya Ferrán había restablecido la esclavitud, que confirma lo que yo digo, que el interés del gobierno que sustituye a los jacobinos es restablecer la esclavitud, y que el decreto aboliendo la esclavitud era letra muerta en Francia, porque todos los franceses vivían de eso. Es una cuestión bien clara. De eso saca Lenin la teoría de la élite obrera en los países imperialistas. Y por eso incluso Corpito Pérez Cabral cuestiona el internacionalismo proletario de los obreros norteamericanos. Búsquenlo en la cuestión del águila imperial, ¿verdad? Que fue una teoría refutable, discutible, pero él lo cuestiona. Ahora, ¿qué estamos viviendo? ¿Por qué todos los países de Europa repiten, los dominicanos son racistas, practican el apartheid, no comparten la teoría de los derechos humanos y del derecho de género? Porque eso es lo que nos plantean, no es otra cosa, porque ellos viven de eso. ¿Cuál es su valoración finalmente de la sentencia? Exacto, una pregunta así. ¿Cuál es su valoración? Sí, porque ya la valoración, mira, la valoración mía de la sentencia es coherente con lo que yo he venido diciendo. La sentencia busca reafirmar el derecho de la República Dominicana a tener un Estado libre, independiente y soberano, en base a la autodeterminación. Por eso nosotros apoyamos plenamente la sentencia. Los alegatos jurídicos para nosotros son de segundo orden, no de primer orden. Sí, es de primer orden en los alegatos jurídicos contrario a la sentencia. Los alegatos que están dirigidos a eliminar el concepto fundamental de la Constitución, que es la ley del Estado, de la nación y del gobierno dominicano, para poner en primer plano la cuestión de que es un instrumento de los derechos humanos. Esto es importante porque cuando se proclama el fin de las ideologías, es que aparece esa oleada, esa popularidad
de los derechos humanos en manos de los imperialistas y sus agentes. Por eso se habla del fin de la historia, porque los imperialistas ya habían asumido la defensa de los derechos humanos. Pero fíjense, no habla de derechos democráticos ni de derechos nacionales, es derechos humanos y es coincidente. Entonces, ¿quiénes son los que están anteponiendo la cuestión de los derechos humanos al problema del derecho a la existencia del Estado, la nación dominicana, del derecho a la autodeterminación? Ustedes lo pueden encontrar en muchos, son gente formados por la USAID, Ucamaima, todos. Sí, es verdad. Lo mismo Juan Bolívar y demás obedecen a eso. Participación Ciudadana obedece a eso. Entonces, yo creo que hay mucha coherencia. Yo lo que reclamo es que se haga, que se haga un esfuerzo en pro de una agenda nacional cuyo punto primero sea la defensa del derecho del Estado Dominicano a ser independiente, soberano, y a marcar su propio y al destino. margen de todo principio de anexión, porque nosotros nunca hemos intentado anexionarnos a Haití. El problema de Haití es que no reconoce el Estado Nacional Dominicano. El gobierno dominicano. Eso fue lo que dijo Casimiro. Sí. Eso fue lo que dijo Casimiro en su Sí. última declaración. Sí. El ministro de Relaciones Exteriores. de Sí, Haití. ellos que ellos no reconocen. No lo reconocen. Es que ellos no reconocen, nunca lo han reconocido. Nunca. O sea, yo lo que estoy diciendo es, el gobierno dominicano yo le critico su candidez, su ingenuidad. Mira, antes de finalizar, yo digo, Sí, así ya como, terminamos. sí, así como no me explico cómo tienen a Silié como embajador, no me explico tampoco que hayan nombrado como directora del Instituto Nacional de Inmigración una persona que cuestiona la sentencia, alegando y poniendo en primer plano desconocimiento por parte del Tribunal Constitucional de los Derechos Humanos. Es la señora Flor Roja Rodríguez, cuyo historial yo lo busqué, y es un producto USAID, Ucamaima, ONU. ¿Quiénes son los que no están interviniendo? ¿Quiénes son que están mandando a la Comisión de Derechos Humanos a preguntarle a los haitianos si se sienten perseguidos, si se sienten violados sus derechos? Claro que van a decir que sí. Yo también dijera que sí, si yo fuera haitiano. Me están violando mis derechos, no me dejan adueñarme de lo que yo quiero. Pero esos son de la inconsecuencia. Y yo sé que, ¿verdad?, es una emisora estatal, gubernamental, pero yo creo que aquí hay derecho a la libertad de pensamiento, y creo que el gobierno de Danilo y del PLD, aún con Leonel, han reconocido y han aceptado eso. Y por eso yo me permito, creo que no es ningún compromiso para ustedes, ni es verdad, emitir esa crítica. Yo creo que el gobierno debe ser más consecuente, debe ser más, debe darle mayor calor a la defensa del derecho del Estado Dominicano a su existencia como Estado libre y soberano. Muy bien. Y debe adoptar una serie de medidas, que deben pasar, y lo dejo así, por cuestionar el concordato. Por cuestionar. Y la deja de ese tamaño. Ahí lo dejo en ese nivel. Muy bien, muchas gracias, Luis Pim Montaz, por haber salido, bueno, ha escogido nuestro medio para salir de nuevo a la palestra, aunque ha estado siempre muy activo en su núcleo, que es el Partido Comunista de la República Dominicana, el Pacoredo, que tiene un programa de radio todavía. Nosotros tenemos 25 programas de radio en todo el país. En emisoras locales. En emisoras locales. Sí, así es. Eso, sí, y Pim está dedicado a la producción agropecuaria, le gusta el campo, las manos son las de un agricultor. Las de un agricultor en todas las líneas, lo que quiere decir que no ha dejado de estar ligado a la producción. No, sí, es verdad. Muchas gracias, Pim, por escogernos. Gracias. Y a ustedes también por su atención. Por ahí viene Lalo con los deportes y más luego la sección cultural. Regresamos mañana.